tenga la bondad de cerrar el... Señor presidente, señoras y señores asambleístas, yo quiero que se establezca con claridad el mecanismo para que nos otorguen la palabra en este pleno, porque yo la pedí en la mañana. Y vea usted, han habido reiteradas intervenciones de las bancadas, pero del ADE solo intervino el compañero Pinargote. Entonces no sé a qué se deba esa exclusión. Dice que ya nos están alardeando, no se preocupe, mientras haya objetivos que cumplir ahí estaremos juntos, pero solo objetivos. El país desde 1972, en que se promulgó la Ley de Aguas, ha tenido y tiene regulaciones legales respecto del agua que han establecido siempre que el agua es un bien público y de uso público y que no es susceptible de aprobación privada. Han sido los sectores que tradicionalmente han gobernado el país los que cambiaron esto para privatizar el agua, que hoy sí es privatizada. Aquí está la prueba, señor presidente. Las municipalidades del país, a excepción de Guayaquil, que por razones de utilidad política reconcentró en el Estado la administración y manejo del agua potable, desde los inicios de la República, siempre tuvieron bajo su exclusiva responsabilidad el manejo y la protección de los sistemas de agua potable y alcantarillado, y por tanto, de manera muy especial y prioritaria, el cuidado de las subcuencas de las cuales se captan los caudales necesarios para el consumo humano. A partir del 92 y con la implementación del modelo neoliberal, hubo una acelerada política de desmantelamiento del Estado y su rol promotor y redistribuidor en la sociedad. Se comenzó a hablar de la sociedad civil como contrapartida del Estado y a lo político se lo estigmatizó. Y los ministerios dejaron de lado las rectorías de los gobiernos locales y se dedicaron a otorgar licencias. Caso concreto lo tenemos con lo que ha pasado siempre con la minería. Acá en Quito se otorgaban las licencias y los gobiernos locales tenían que solucionar las consecuencias de esos permisos. Lamentablemente, pese a los enunciados progresistas de este gobierno, el proyecto que hoy discutimos tiene un sesgo absolutamente centralista. Y siguiendo el buen ejemplo del presidente Cordero, que contó cuántas veces se lo nombraba al ministro de Relaciones Laborales en la Ley de Servicio Público, yo he contado en esta ley cuántas veces se hace referencia a la autoridad única y pasa de un centenar, señor presidente. Entonces es una ley que tiene un sesgo centralista. Ya se ha solicitado aquí eliminar la palabra central de los artículos 1 y 3 y yo tengo que aportar con otras propuestas a las que no se ha hecho referencia en esta tarde. Propongo incluir en el artículo 10, en el primer párrafo, en forma prioritaria, antes de las empresas públicas, el término gobiernos locales. Incluir en el artículo 3 el proyecto reformulado por la Comisión de Seguridad Alimentaria después del segundo párrafo el siguiente: los gobiernos locales mediante ordenanza dictarán las normas regulatorias indispensables para la gestión y manejo de los recursos hídricos cuando se encuentren dentro del perímetro urbano o constituyan cuencas o microcuencas abastecedoras de los sistemas de agua potable para consumo humano, para lo cual se coordinará con la Autoridad Única del Agua. Propongo también modificar el artículo 17 en la siguiente forma: se prohíbe el cambio de uso del suelo en las áreas de captación de agua potable
así como en sus respectivas zonas de protección y amortiguamiento, de igual forma en donde existen ecosistemas de páramo, humedades o cualquier otro sistema que almacene agua. Toda decisión que pueda afectar la permanencia de las fuentes de agua y su disponibilidad deberá contar con el dictamen técnico de la Autoridad Única del Agua y del respectivo gobierno local. Propongo también modificar el primer párrafo del artículo 22 en los siguientes términos. La Autoridad Única del Agua, en coordinación con los gobiernos locales y con el debido asesoramiento previo dictamen de la autoridad ambiental, establecerán y delimitarán las áreas de protección hídricas necesarias para el mantenimiento y conservación de aquellas fuentes de agua que abastezcan el consumo humano. Añadir después del artículo 23 un artículo innumerado con el siguiente texto. De conformidad con... Disculpe, asambleísta Vélez. Le ruego a los señores asambleístas, por favor, prestarle atención a la exposición de la compañera. Y los que deseen conversar, de agarran pronto afuera. No entienden lo que estoy diciendo. De conformidad con los gobiernos, de conformidad con el artículo 264, numeral 10, 11 y 12 de la Constitución, corresponde a los gobiernos locales, contando con el asesoramiento técnico y apoyo logístico, proteger los cauces de los ríos y quebradas de su jurisdicción, evitando la extracción de materiales o destrucción de su vegetación natural y protectora en las áreas urbanas y suburbanas, a excepción de los puentes y defensas. No se podrá efectuar ningún tipo de construcción a menos de 20 metros de la orilla de los ríos y esteros y 15 metros de las quebradas, y en el área rural a 15 metros de los ríos y 10 metros de las quebradas. La extracción de materiales de construcción de los cauces de los ríos y quebradas solo podrá ser autorizada por los gobiernos locales, previo informe técnico y cuando se cuente con la debida autorización de la autoridad ambiental. Propongo también añadir en el artículo 60 del proyecto: respetar y hacer respetar las atribuciones de los gobiernos locales en materia de preservación de las cuencas de abastecimiento de agua potable para las ciudades y poblaciones. Añadir al texto del artículo 88 el siguiente párrafo: en caso de áreas urbanas o suburbanas, serán los gobiernos locales, con el asesoramiento técnico respectivo, quienes emitan la autorización de aprovechamiento económico del agua. Y sustituyas el párrafo segundo del artículo 104 con el siguiente: no se otorgará autorización de aprovechamiento económico de agua para explotación de minería a realizarse dentro de las áreas de captación de fuentes de aprovechamiento de agua para consumo humano y seguridad alimentaria. Por favor, asambleísta. Finalmente, señor presidente, ya quisiera que en este país podamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas tener el agua suficiente para que podamos bañarnos 3 minutos. Lo que pasa es que aquí juzgamos solo por el agua que tenemos nosotros, los asambleístas, para bañarnos, pero no nos acordamos que allá hay un gran sector que no tienen agua porque el agua está privatizada, señor presidente. Está aquí y está en los diferentes balnearios y en los diferentes centros recreacionales que han sido absolutamente privados y que contravienen un principio elemental humano. El agua es nuestra, el agua es un recurso natural y por lo tanto no puede estar en manos privadas. Gracias, señor presidente. Gracias.